Hola a todos, un saludo especial, como siempre, bienvenidos a entrevistas, a diálogos Free Earth. El mundo, las mujeres continúan luchando contra el cáncer de seno. Octubre, hay que señalar, es el mes de lucha contra el cáncer de mama, el cáncer de seno. Hoy estamos abordando en Free Earth, enfocándonos en una de las principales causas del cáncer de seno, de mama, los implantes mamarios, una realidad que hasta ahora empieza a ser visibilizada, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, décadas después del surgimiento de la cirugía de implantes mamarios. No existen estadísticas contundentes y concretas sobre las mujeres que han tenido efectos adversos en sus cuerpos luego de realizarse un aumento de senos, pero cada día en el mundo se visibilizan nuevos casos de mujeres diagnosticadas con diferentes tipos de cáncer, como cáncer de mama, cáncer de seno, linfoma de Hodgkin y otras patologías, enfermedades de alto riesgo. En medio de este panorama, mujeres de todo el mundo valerosamente empiezan a visibilizar sus casos, los efectos de los implantes mamarios en sus cuerpos. Hoy con nosotros tenemos, como siempre, un panel de primer nivel para hablar acerca de este tema. Nos está acompañando el doctor Enrique de Noluis, cirujano plástico desde hace 23 años en España. Él es también consultant plastic surgeon en Inglaterra. Además es founder and CEO del grupo NAWI, dedicado al tratamiento de mujeres con problemas de implantes mamarios en España. Lleva además más de 15 años dedicado al tratamiento de complicaciones por implantes mamarios y más de 1.500 pacientes tratados por este motivo. Así las cosas, pues es uno de los principales expertos a nivel global en este tema del impacto de los implantes mamarios en las mujeres. También tendremos con nosotros en el día de hoy, en esta jornada, a Ingrid Hernández, quien es fundadora de la Asociación Colombiana de Enfermedades por Implantes Mamarios. Ella además fue explantada en febrero de 2021 después de tener implantes por más de 20 años. A raíz de esta experiencia, ella decidió crear esta Asociación Colombiana de Enfermedades por Implantes Mamarios. Y finalmente con nosotros también es un gusto y un honor saludar a Sandra Acosta Beltrán, con diagnóstico de síndrome de Asia, explantada hacia finales de agosto de 2021. Ella es una amante del planeta, una emprendedora maravillosa en Colombia, dispuesta a servir a la comunidad y gerente social del emprendimiento La Beltrana, enfocado a moda sostenible. A nuestros invitados, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros, para nuestros invitados y para nuestras mujeres, todo nuestro público en Free Earth. Y inicialmente, doctor Enrique de Noluis, por favor cuéntenos, a partir de su experiencia muy amplia y vasta, ¿cuál sería ese panorama, ese contexto, si se puede, global, también nacional, que se está presentando con esta situación de los efectos de los implantes mamarios en la salud de las mujeres del mundo? Bienvenido, un saludo especial, un honor saludarlo, Enrique. Muchas gracias por esto. A ver, lo primero que tenemos que pensar es una cosa. Si le preguntamos al gobierno de Colombia, o al de España, o al de Inglaterra, ¿cuántos trasplantes de hígado se han hecho? Tiene la estadística perfecta. ¿Cuántos son varones? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántos han tenido rechazo? ¿Cuántos no? Si le preguntamos al gobierno de Estados Unidos cuántas prótesis de cadera se ponen al año, la estadística es perfecta. Sin embargo, no sabemos cuántos implantes mamarios se han puesto. Es decir, estamos hablando de que un elemento médico externo que se coloca en el cuerpo de una mujer, también a veces en el caso de los hombres, no hay una estadística fiable. No sabemos qué pasa con ellas después de la cirugía. Hay muchas mujeres que se les dice, no tienes que ir nunca más al médico. Y claro, nos encontramos con el segundo problema. Normalmente los médicos que no son cirujanos plásticos nunca le preguntan a un paciente si lleva implantes. Con lo cual, estamos tratando patologías de tipo autoinmune, de tipo inflamatorio, sin saber si la paciente tiene implantes. Es tan grave el problema que uno de las enfermedades que dio un poco el aviso de lo que estaba pasando, que es el linfoma por los implantes, en países como Holanda lo que van a hacer es al contrario, van a coger todas las mujeres que han tenido linfoma en los hospitales los últimos 20 años y les van a preguntar si tenían implantes, porque probablemente el número sea muchísimo mayor. Es decir, ya que no podemos tirar de las estadísticas de los implantes, vamos a tirar de la estadística de la enfermedad. El segundo problema es que algo que tendría que ser medicina, en medicina me refiero es
es salvar vidas, curar personas, mejorar la vida, se ha convertido en un negocio. La sanidad, la salud y los negocios nunca son una buena idea. Eso ya te lo digo de antemano, jamás funciona. ¿Por qué? Porque supongamos que yo soy un laboratorio, una clínica o un hospital y tengo unos beneficios altos porque esa cirugía produce unos beneficios económicos muy altos. Y ahora me doy cuenta de que las prótesis que estoy utilizando dan problemas de salud. ¿Llamo a las pacientes y se lo digo y me arriesgo a las demandas y a perderlo todo? ¿O me callo? Ese es parte del problema. Realmente lo que está ocurriendo es algo que ya sospechamos hace muchísimos años, porque además hay una cosa que nunca se dice, es que la FDA americana ya prohibió los implantes de silicona en el año 1992 y los prohibió en todo el mundo además. ¿Por qué? Porque producía la enfermedad por implantes mamarios. Es que ese año yo era residente de cirugía plástica, era mi primer año, yo viví eso en primera persona en mi hospital porque dejamos de utilizar silicona y solamente se ponía suero. Los expansores eran de suero, los implantes eran todo suero. De hecho, yo he puesto suero porque yo me acostumbré al suero, sobre todo cuando fui a Estados Unidos, que se mantuvo el suero, y no la silicona. Entonces, ahora no se puede decir que no nos hemos dado cuenta, no, ya lo sabíamos en el 92. El problema es que ahora, digamos que la medicina ha avanzado en una serie de vías que no teníamos antes. Por ejemplo, yo ahora con una página web puedo recibir información, formularios, datos de salud de pacientes de Colombia, de Estados Unidos, de China, de África. Y con un simple clic en un móvil podemos recibir datos de enfermedad del paciente, podemos recibir ecografías, podemos recibir imágenes. Claro, lo que estamos descubriendo es mucho más importante de lo que pensamos, porque antes, digamos que el núcleo del paciente se circunscribía al médico que le correspondía, pero esa información no salía de ahí si nadie quería que saliera de ahí. Por ejemplo, sospechamos que el 25% de las mujeres con implantes mamarios pueden tener síntomas o signos de enfermedad asociada a implantes. 25%. 25%. Sabemos que la incidencia del linfoma es muchísimo más alta de la que se hablaba. De hecho, se habla en mujeres, hablando del cáncer mama, por cierto, reconstruidas con implantes texturados, pueden llegar a tener una incidencia de linfoma de 1 de cada 340 mujeres. Es decir, tienes un cáncer de mama, sobrevives, y ahora llega un linfoma y te lleva por delante. No es cualquier cosa. ¿Vale? Estamos hablando de que la incidencia de encapsulación, es decir, de deformidad del pecho, de inflamación de la cápsula mamaria, que es el tejido que está alrededor de los implantes, dicho por la FDA, 50% de las pacientes. Y el 100% de las mujeres se van a someter a una nueva cirugía, porque hay que quitar los implantes o al menos cambiarlos, con todo lo que eso implica. Es decir, anestesia, riesgos anestésicos y un problema del que no se ha hablado nunca. Yo tengo pacientes que operé cuando yo empecé, que ahora son pacientes que tienen 60 años. Yo ya no pongo implantes hace mucho tiempo, pero si ellas me dijeran y yo pusiera implantes, ¿se los pongo ahora con 60 años sabiendo que a lo mejor con 75, con 80 se van a tener que volver a operar? Porque eso hay que pensarlo. Es decir, a lo mejor con 75 años nuestro estado de salud ya no está como para una nueva cirugía. Y un implante roto no se puede quedar dentro del cuerpo. No se puede quedar. Produce problemas muy serios. Entonces, claro, yo digo siempre, a mí no me gusta la parte, o sea, a mí me gusta hablar de personas, no de hombres o mujeres, me gusta hablar de personas, porque creo que cada uno somos un mundo. ¿Os imagináis que en vez de ser implantes mamarios en la mujer, fuera un implante testicular en el hombre? Y ahora supiéramos que había problemas de tipo autoinmune. ¿Os imagináis el follón que montarían los hombres? Es decir, es que se une no solamente lo que es el propio problema de los implantes, sino la cuestión de que afecta a las mujeres. Porque hay una cosa que no sabéis, que es que muchos estudios que se hacen en farmacología, hasta hace muy poco tiempo, muchas veces incluyen solamente hombres, no mujeres. Porque decían que la menstruación, la regla, era una tontería, porque las mujeres toman medicamentos. Es decir, si tú vas a tomar un antibiótico, se tiene que haber testado en mujeres, no se puede probar. Entonces, claro, el problema que nos encontramos ahora es, primero, que no tenemos estudios. Exacto. No tenemos estudios, no los tenemos. Estadísticamente no los tenemos. Es decir, estamos hablando de estudios de 200 mujeres. En ninguna parte del planeta hay estadísticas. Hay 3 o 4 estudios más o menos serios y eso nos están diciendo que sí producen problemas. De hecho, Clemens, que es un cirujano plástico de un hospital de Houston, que fue un poco el que levantó el tema, lo que hizo fue analizar 100.000, o sea, los datos de 100.000 mujeres con implantes mamarios y empezó a buscar
si había reportes de complicaciones y efectos secundarios. Fue el que dijo que la incidencia de enfermedad autoinmune estaba aumentada, abortos, no solamente el linfoma, sino el melanoma, que es un cáncer de piel relacionado al sistema inmune, cáncer de pulmón, esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica muy seria, muy grave. En Reino Unido, en Londres, hace unos días se ha publicado el caso de una mujer diagnosticada de esclerosis múltiple, ya prácticamente desahuciada, pero diagnosticada a la Seguridad Social, es decir, no, sino muy bien diagnosticada. A alguien se le ocurrió, ya dijo, quitarme los implantes, ¿qué es esto? ¿Qué están dando? Es una exposición muy completa y académica, además científica, sobre este tema pues, de gran impacto para las mujeres. ¿Se puede decir cuáles son esos síntomas iniciales que pueden sentir las mujeres relacionadas con estas enfermedades que causan los implantes de seno? Es decir, ¿ante cuáles síntomas, qué tipo de síntomas deben estar las mujeres alertas luego de haberse practicado un implante de senos? Vale, el camino, estamos viendo, y te digo de antemano, y eso Sandra y más gente lo sabe, espero que de aquí a un mes, mes y medio, vamos a abrir el que parece ser el mayor estudio de investigación del mundo sobre enfermedad por implante mamario, que se va a llamar EIM Latina. Vale, lo que estamos viendo es que hay como dos tipos generales de síntomas. Uno es un cuadro raro, es decir, empieza con cansancio, te levantas por la mañana y parece que no has dormido, empiezan con pesadillas, es decir, con alteraciones del corte cerebral, ansiedad, depresión, empiezan los dolores musculares y de hueso, es decir, prácticamente como ese gripe, ese catarro fuerte que te va a empezar, que estás muy cansada y te duele todo, empiezan con ese síntoma, y a partir de ahí, cada mujer produce cosas diferentes. Hay pacientes con trastornos digestivos, con diarrea, hay pacientes con urticaria, pero urticaria horrorosa. Hay pacientes con dolores de columna cervical muy severos, hay pacientes que hacen hepatitis, hay pacientes que hacen ya enfermedades más severas. Ese es el grupo más importante. Y luego hay pacientes que directamente desarrollan una enfermedad autoinmune. Es decir, que le podemos poner nombre y apellidos. Hace un lupus, hace un síndrome de Sjögren, hace una esclerodermia. Es decir, directamente su sistema inmune pierde el control de tal forma que produce la enfermedad directamente. ¿Vale? Claro, las implicaciones en el tratamiento son diferentes. Es decir, cualquier mujer que tenga un cuerpo extraño, es más, cualquier mujer que empiece, aunque no esté implantada, con pérdida de peso, con cansancio, con fatiga, con pesadillas, con dolores musculares, con trastornos digestivos, debe de ir a un médico. Porque lo que nos habla es de un proceso crónico general severo. Es decir, es algo que está afectando a todo el cuerpo. A veces el diagnóstico de la enfermedad de implantes es difícil, sobre todo porque hasta hace muy poco tiempo no sabíamos cuál era el anticuerpo que producía la enfermedad. Ahora ya lo sabemos. Y en muy poco tiempo los análisis de sangre se pueden hacer. Pero básicamente cualquier mujer implantada, tengo pacientes implantadas que a los 2 meses han hecho una urticaria masiva y se han tenido que explantar. ¿Y cuál es esa sustancia? Muy grave, doctor Enrique. ¿Y cuál es esa sustancia de los implantes mamarios que se están aún en este momento instalando o implantando en las mujeres? ¿Cuáles son esas sustancias que causan este daño, pues este efecto tan adverso? ¿Cuáles son las sustancias? A ver, tenemos un problema y es que tampoco había muchos estudios sobre qué pasaba con los implantes dentro del cuerpo. Pero hemos descubierto unas cuantas cosas. Punto número 1. Para conseguir esa cohesividad, ese tacto del gel de silicona, hay que poner una serie de catalizadores, una serie de, digamos, de aditivos. Acetona, o sea, acetona dentro del cuerpo. Arsénico, cadmio, plomo, platino, vanadio, es decir, lo que se llaman metales pesados, que, por ejemplo, los mineros tienen enfermedades por exposición a esos metales pesados, que producen daño en el cuerpo humano. Vale. Hay una cosa que se llaman octanos, es decir, el hidrocarburo que es la gasolina también está dentro. Pero el problema más gordo que tenemos es en la degradación de la propia silicona. Es decir, el polímero de silicona es una molécula muy larga y sabemos que bajo ciertas condiciones, es por ejemplo lo que se llama el síndrome de prótesis amarilla, hace mucha mujer la prótesis está de color amarillo degenerado, esa molécula se parte y hace una especie como de círculo, una molécula mucho más pequeñita de 8 o 9 átomos de silicio. Esa molécula es muy agresiva. ¿Por qué? Porque puede entrar en células, puede pasar barrera hematoencefálica. Y ya hay varios estudios que hablan de que esa molécula es dañina. De hecho, la Unión Europea, esas moléculas se llaman silosanos, ha prohibido 2 de esos silosanos, o al menos los ha considerado de muy alto riesgo, que son el de 4 y el de 5. ¿Por qué? Porque, por un lado, digamos que se absorben por el cuerpo humano, se absorben por la grasa
y se mantienen permanentemente. Y se están bloqueando, se van a prohibir porque en el medio acuático, por ejemplo, produce daños muy graves. Pues eso está dentro de los implantes mamarios. Eso está entre los implantes mamarios, pues verdaderamente dramática esta información y muy preocupante en términos de impacto para la salud de las mujeres, esta información de parte del doctor Enrique. También con nosotros las víctimas están hoy Ingrid Hernández, fundadora de la Asociación Colombiana de Enfermedades por Implantes Mamarios, explantada en febrero de 2021. Ingrid, muchas gracias por tu tiempo y cuéntanos, por favor, cómo fue esa experiencia, es decir, qué quieres compartir con las demás mujeres del mundo en esta experiencia pues, que has tenido luego de tu cirugía de implantes mamarios. Bienvenida a Friert y es un gusto saludarte. Buenas tardes, Narda. Buenas tardes, doctor. Sandra, muchas gracias por la invitación. Tuve implantes mamarios desde hace un poquito más de 20 años, casi 21. Realmente al inicio nunca, pues por la poca información que se da, nunca había tenido relación de toda la sintomatología que tenía yo, nunca la había asociado con los implantes. Es más, yo dejé de hacer ejercicio, dejé de hacer deporte, porque sentía unas punzadas en mis senos por hacer deporte, por hacer ejercicio, por saltar, al grado de que empecé a darme cuenta que cuando saltaba hasta algún movimiento brusco, sentía como si se me desgarrara por dentro los implantes. Entonces eso producía un dolor terrible en mí que podía durar semanas, meses, y de ahí decidí no practicar algunos deportes por ese mismo dolor. Siempre sentía como dolores y punzadas, pero yo pensaba que era algo normal por tener los implantes. Mi médico, el cirujano que me colocó las prótesis, me dijo que eran unas prótesis para toda la vida. La marca era Sevin. Yo fui con él a control muchísimos años y me decía que estaban perfectas, que estaban intactas, la mamografía que me hacían era que estaban perfectas, que eran unas prótesis de por vida, que no hay necesidad de retirarlas de mi cuerpo. Obviamente, poco a poco me fui enterando de que yo amamanté a 3 niños, yo tengo 3 hijos, entonces, claro, al momento en que yo estaba lactando, mis senos crecían, obviamente por la lactancia, y las prótesis trataban como de acomodarse, y al momento en que yo ya no estaba lactando y mis senos volvían a la normalidad, las prótesis empezaban como a desinflarse. Eso fue lo que yo empecé a notar. Con los 3 embarazos, ya mis prótesis estaban arrugadas, yo sentía en mis senos las arrugas como cuando coges una bolsa de agua y la empiezas a tocar, entonces sientes esa forma corrugada y esas montañas. ¿Sí? Entonces yo estaba preocupada, iba al médico, iba al ginecólogo, iba al cirujano, no están perfectas, las ecografías salían normales, pero pues físicamente, primero no me sentía a gusto con eso y segundo, pues en la salud también estaba deteriorando. Poco después ya, pues poco después, casi a los 20 años, empecé a escuchar todo el auge de las enfermedades por implantes mamarios, empecé a averiguar y no sé si eso también causó en mí como un pavor, un miedo, y empecé a asociar todo lo que me había pasado durante años, porque yo era una persona muy sana, a estos implantes. Dado el caso en que ya las personas alrededor me decían, pues no que estaba ya sugestionada, que me estaba creyendo de pronto todo lo que estaban informando y me estaba, no sé, estaba creyendo que tenía todo eso, pero realmente no lo tenía. Eso pensaban las personas que estaban a mi alrededor, pero yo sabía que a mí me estaba pasando algo. Decido quitarme los implantes hace 2 años y por cuestión de pandemia, desafortunadamente, 4 veces me cancelaron la cirugía, hasta este año que ya me lo retiraron. Estaban demasiado encapsulados, me decía la doctora que me operó, que era una carnosidad que fue muy difícil de despegarla. Tuvieron que quitar muchísimo tejido, tanto mamario como tejido que estaba alrededor mío. Entonces, desafortunadamente queda uno como deforme, digo yo, en la parte estética, porque pues no quedé obviamente con el mismo seno que tenía yo
antes de operarme. Y pues eso también es para uno como mujer un poco difícil de aceptar, que por un error que uno comete, por querer ser estéticamente o físicamente aceptada en una sociedad donde antes nos exigían tener un cuerpo 90, 60, 90 como una Barbie, las personas o las mujeres que no tenían un busto grande eran un poco, no rechazadas, pero sí como señaladas. ¿Por qué no te operas? ¿Por qué no pides de 15? ¿Por qué no pides no sé, de Navidad? ¿Por qué no pides? Ese es el regalo que las niñas hoy en día están pidiendo a sus padres, y los padres, sin ir un poquito más allá de la información, le hacen un regalo de estos a sus hijos. Ese fue el caso que me pasó a mí. Yo duré muchos años pidiéndole a mis papás una cirugía de seno hasta que por fin me la regalaron casi a los 20 años. Entonces, eh, es algo que realmente la sociedad a uno lo obliga a, a hacer. Uno tiene que estar siempre como en el prototipo de mujer que quiere la sociedad y no como realmente uno se sentía bien. Yo me sentía bien como estaba, pero llega un punto en que uno se siente mal por no estar alineado a una sociedad. Claro, Ingrid, qué valioso testimonio. Muchas gracias por compartirlo con nosotros y con nuestro público, querida Ingrid. Antes de pasar con el testimonio de Sandra, doctor Enrique, por favor, ¿cómo leemos la situación específica de Ingrid? Su impacto, el impacto en términos de salud para sus bebés, para sus hijos, amamantando, alimentándolos, el impacto emocional, todo este tema de los cánones culturales de nuestra sociedad a partir de su valiosa experiencia también y gran trabajo, porque es un trabajo líder el que usted está realizando en estos momentos a nivel mundial. ¿Cómo se lee el caso de Ingrid, que es también el de miles de mujeres en el mundo? Muchas gracias. El caso de Ingrid, yo creo que es el que tienen el 99% de las mujeres. Es decir, primero te metes en un quirófano sin información, te metes en un quirófano movida por una serie de circunstancias externas, porque vamos a imaginar una cosa, imaginemos que en el mundo solamente hubiera mujeres. ¿Os operaríais el pecho? Ninguna. Ninguna. Así, tal vez no. No, es que realmente... ¿Qué dicen nuestras invitadas? ¿Qué dices, Ingrid? ¿Te operarías si fuésemos solo mujeres? No, es que el problema es que... Estamos en un mundo muy machista y realmente los más machistas o las más machistas somos nosotras, las mismas mujeres. Al parecer sí, claro. Es verdad. El problema es que la moda, la forma de vestirnos, la forma de aparentar es nuestra forma de relacionarnos con el que está enfrente o con la que está enfrente. De alguna forma hemos perdido la capacidad de darnos cuenta de que lo que vale de nosotros es lo que somos nosotros mismos, no lo que parecemos. Porque cuando tú hablas con tu abuela, que ya es viejecita, está arrugada, es una persona magnífica y la escucha, te da igual que esté arrugada y viceversa. El problema de Ingrid, además, forma parte de uno de los mayores problemas de esta cirugía, de este negocio. Es mentir a la paciente. Nunca, jamás, en ningún laboratorio, nadie ha dicho que los implantes son para siempre. Eso es algo que salió, pero técnicamente es una forma de engañar al paciente, porque el fabricante te dice que los implantes hay que cambiarlos. Claro, como las prótesis de cadera, como los marcapasos. Cualquier cuerpo extraño en nuestro cuerpo, con el paso del tiempo se va a estropear. En segundo lugar, en la segunda parte del problema es que no se creía en la enfermedad. De hecho, tengo muchas pacientes, Ingrid nos lo contará, que les mandaban al psiquiatra. Es decir, hace 300 años una mujer decía algo diferente y la quemaban porque era bruja. Y ahora una mujer tiene un problema raro y la mandan al psiquiatra. No, eso no puede ocurrir. Es decir, una paciente que tiene síntomas físicos no va a un psiquiatra, va a un cirujano, va al cirujano que lo ha operado y va al médico, porque algo está pasando en su cuerpo. Desde luego. Eso no es, Ingrid. Exactamente, correcto. Ese era el primer punto, o sea, la primera solución es ir a un psicólogo o a un psiquiatra porque pues estás inventándote algo que no te está pasando, que está solamente en los medios, que la información está volando, pero pues la gente dice no es nada, no es una información 100% corroborada, te estás creyendo todo, te estás enfermando tú sugestivamente, todo está en tu mente, entonces si tú estás sugestiva con todas estas noticias, pues obviamente tu cuerpo se va a enfermar. Esa es la primera parte que decía, y va uno donde un cirujano y decía, no, cámbiate las prótesis, ya están un poquito desinfladas, pero eso es por el tiempo, eso es normal, no es que se te esté saliendo la silicona por ningún lado, sino que con el tiempo se va secando. Entonces también queda uno ahí como
si es un profesional, si es un cirujano que ha estudiado, que tiene pues la información de primera mano, pues uno le cree. Claro, por fortuna estamos despertando a todo este tema de manejo del género, de todo el tema del feminismo, ¿cierto? En este contexto, digamos que ya tendrá que cambiar absolutamente todo este tema de tratamiento médico frente a temas tan graves y de tanto impacto sobre la salud de las mujeres como el de los implantes mamarios. Sandra Acosta, tú te harías, a propósito de la pregunta del doctor Enrique, ¿tú te practicarías implantes mamarios en un mundo femenino, netamente femenino de mujeres? ¿Qué respondes? ¿Qué dices? No, porque creo que no existiría esa exigencia, como habla el doctor, externa, ¿no? De siempre buscar ser aceptado por una sociedad, por círculos sociales, que más adelante cuando pueda tocar un tema sobre la Beltrana, es como la parte de la moda incide en este tipo de decisiones a nivel individual, ¿no? Frente no solamente a los senos, sino también frente al movimiento y relacionamiento con el cuerpo como natural e individuo, ¿no? Como único, sino que todo lo quieren estandarizar, como se ha estandarizado la parte de la industria, fue estandarizada, entonces ese es el modelo, entonces ahorita el modelo es un estándar así, el que nos presenta los medios de comunicación, los lineamientos de marcas, y lo vemos hasta el día de hoy. Justamente ayer estaba en cita del médico y casi siempre, o sea, nunca era muy atenta a las vitrinas. Y ayer, mientras caminaba desde el centro médico a almorzar con mi madre, 3 vitrinas con cada uno con sus mega maniquís, sus pechos exuberantes, sus nalgas exuberantes y con una cinturita así. ¿Y quién nace así? ¿Realmente quién nace así? Entonces, en esa industria, en esa moda tan rápida, del consumo, no solamente el consumo de cómo nos vestimos, sino el consumo esto, de la apariencia, de cómo vernos dentro de una estructura perfecta, estamos recibiendo esa información consciente e inconscientemente todo el tiempo, ¿sí? Y salir de esto es cuestionarnos, ¿no? Nos cuestionamos porque o una enfermedad nos lleva a esto, o la enfermedad de un prójimo nos lleva a esto, situaciones que nos sacuden y dicen, ¿eso realmente es? ¿Sí? Entonces, dentro del proyecto de la Beltrana, yo siempre he trabajado la línea no gender, ¿no? El no etiquetar, es prendas libres de género. Y ahora entiendo que de alguna u otra forma mis prendas también han sido muy libres, nunca han sido una prenda para moldear el cuerpo, ¿sí? Nunca buscan, no, yo te voy a apretar, te voy a moldear, como las fajas, como los pantalones y jeans que te sacan nalguitas, que te levantan boobies, ¿no? Es yo a través de mi moda sostenible enaltezco lo que tú eres, ¿sí? Te acompaño en tus momentos, pero nunca mi pretensión ha sido cambiar lo que ya eres por esencia, ¿no? Entonces yo dije, ve, nunca me había fijado eso, que mi moda es muy libre, es holgada, es suelta, para pretender que además, como yo tengo una discapacidad en un brazo y a mí me cuesta vestirme, que la vengo ya más adelante, les contaré un poco, busqué esas prendas que sean de fase accesibilidad o modelos universales. Entonces, claro, normalmente cuando vemos, y más aquí en Colombia, doctor, yo que viví en España durante 16 años, nunca vi esa incidencia tan dura. Hay otro tema de tallajes, ¿no? Que tú eres una talla M, pero te están vendiendo una talla S en talla M y se crean otros estereotipos anoréxicos que también vienen trazados en ese mundo de la moda, ¿no? Y cada cultura lo tienen, mientras que nosotras en Latina somos de redondeces, voluptuosidades. En Europa vemos que es no marques tus curvas, sé muy recta, muy delgada. Entonces eso hace la moda y en algún momento no somos conscientes y como adultos, con responsables de hijos, con muchas cosas, no estamos haciendo un filtro por esa velocidad en nuestra vida de no parar y decir, oye, replanteémonos, ¿esto es real? ¿Esto es cierto?
esto es apropiado, es adecuado para nuestro cuerpo, para el cuerpo de nuestros hijos, pero es tan rápido que es, no, démosle el teléfono para que se entretenga, ponle una película rápida para que se entretenga. Si el niño o la niña dice a sus 15 años, yo quiero tener los pechos más grandes que la medicina y me está gritando y me está asediando, yo no sé qué hacer, pongámosle los pechos, y mientras haya ese movimiento también económico detrás de eso, es muy fácil satisfacerlo. Entonces, ¿cómo esa moda hace tanto ruido de afuera? Y en esa posibilidad de un llamado de aquietarnos e ir más despacio, creo que es lo que está llamando también a ese cambio, porque muchas mujeres ya se están replanteando, y como decía el doctor ahorita, antes no había esa facilidad de comunicar, de mi experiencia con el doctor fue así: doctor, me está pasando esto, le paso mis pruebas médicas, te paso todo esto, y el ojo, ojo. Antes todo era cerrado, limitado, y con un mundo globalizado que nos está proporcionando esa posibilidad de comunicar, de investigar y de seguir informando a los demás, es importante también esa información, cómo la recibimos y cómo la compartimos. Entonces, para mí el mundo de la moda es muy incidente, no solamente en cómo nos vestimos, sino en todo lo que va alrededor de esa, entre comillas, apariencia industrializada y normalizada en nuestros contextos culturales, eh, evitando esa reconexión como individuo, encontrándonos quién soy yo, cómo me gusta vestir, qué me gusta comer, qué me gusta oler. No es lo que me estén poniendo la revista, la publicidad, en todo momento, ¿no?